Bueno, esta es la resolución del final que me tomaron a mí, así que voy a pasar a comentarles cómo lo resolví y además está probado pero tiene estas correcciones, así que me voy a encargar de arreglar estos errores así queda lo más perfecto posible. Estos comentarios de acá arriba corresponden a la teoría, que hubo un verdadero y falso. Estas son las funciones que utilicé. Acá están los prototipos de las funciones que utilicé durante el programa. Una es para el menú, esta es para el primer punto donde hay que cargar un dato y estas segundas dos son para el segundo punto. Después las vamos a ver. Acá entre comentarios dejé una pequeña guía para saber a qué corresponden cada uno de los parámetros. Y una vez dentro del main tenemos los tres vectores que vamos a utilizar. Uno para las descripciones, uno para las pruebas y otro para el tiempo. El vector de las pruebas puede tener almacenado una P o una M. Y además tenemos definida una constante de tipo entero que se llama longitud, que esta la vamos a utilizar en los casos que hagamos referencia a la longitud del vector. Por ejemplo, acá abajo tenemos un for que se va a iterar hasta la longitud del vector. Estas cuatro variables son las que vamos a leer del usuario para recargar el vector. Tenemos la primera variable que se llama opción menú, que va a ser igual a, y acá tenemos el llamado a la función menú. La función menú la tenemos definida acá abajo. Dentro tenemos una variable local que se llama opción. Mostramos por pantalla las opciones del menú y por último pedimos que se ingrese la opción que se desea realizar y retornamos esa opción. Entonces en la variable opción menú va a quedar guardada la opción que se haya ingresado y además se va a mostrar por pantalla el menú. Después tenemos una estructura while que se va a ejecutar siempre que esa opción sea distinta a 3, que 3 es la opción de salir. Y dentro del while tenemos un switch que va a trabajar con la variable opción menú, que esta puede tomar tres valores, el 1, el 2 o el 3. Y en caso de que sea cualquier otro que se haya ingresado, va a saltar un cartel que va a decir la opción ingresada es incorrecta y se vuelve a leer alguna opción acá abajo. Dentro del case 1 tenemos un for que se va a iterar desde 0 hasta la longitud del vector, o sea que se va a recargar todo el vector en un solo llamado y dentro lo que hacemos es pedimos que se ingrese el número del participante, acá en esta primera iteración va a ser 1 y almacenamos lo que se ingrese por pantalla en la variable inscripción. Hacemos lo mismo con la prueba y también con el tiempo. Ahora para cargar estos tres datos en el vector vamos a llamar a la función cargar datos, a la que le pasamos por parámetro las tres variables que pedimos acá arriba y le pasamos los tres vectores a los que vamos a cargar y además la variable de control. La función cargar datos, acá tenemos que recibe los parámetros y lo que va a hacer es ir almacenando en la posición correspondiente lo que haya en esta variable, que es la que ingresó el usuario. Por último nos dice que el participante fue registrado y limpia la pantalla. El case 2 lo podemos dividir en dos partes. Primero, para conseguir el contador de participantes, vamos a llamar a la función informe A pasándole por parámetro el vector pruebas y acá tenemos la definición de la función informe A. Primero empezamos definiendo un contador en 0, tenemos una variable de control y esta variable yo la utilizaba para manejar la longitud del vector, pero lo que debería haber hecho es recibir por parámetro la constante de la longitud. Entonces la voy a agregar acá y además la tengo que agregar en el llamado a la función y en el prototipo. Acá tenemos el llamado a la función, le agrego la variable longitud, que es esta de acá. Y además lo voy a tener que cambiar en el prototipo, indicándole que va a recibir un entero más. Longitud. Listo. De esta manera corregimos este comentario de retroalimentación. Ahora después voy a corregir estos dos. Siguiendo con la función del informe A, vamos a tener un for que va a iterar desde 0 hasta la longitud del vector. Ahora sí, la variable longitud es la que recibimos por parámetro, o sea, ahora el valor de 50. Y lo que hacemos dentro es primero limpiar el buffer para evitar errores. Y vamos a ir recorriendo el vector de pruebas, preguntando si el contenido es igual a P. Y entonces, en caso de que sí lo sea, vamos a aumentar el contador. Y al final vamos a retornar el valor que esté en contador. Entonces, en la variable contador participantes, vamos a tener almacenado el retorno de esta función. Después lo único que nos queda hacer es mostrar por pantalla la cantidad de participantes inscritos en pastelería es y mostramos la variable contador participantes. Para la segunda parte del punto 2 tenemos que hacer algo parecido. Vamos a tener una variable que se llame acumulador tiempo a la que se le va a asignar el retorno de la función informe B. Esta función recibe por parámetros el vector de pruebas, el vector de tiempo y la longitud, que acá sí no me había olvidado de pasarle este parámetro. Acá tenemos la definición de la función informe B. Dentro de la función definimos un acumulador
de tipo float, porque vamos a estar manejando floats, que está inicializado en 0. Tenemos una variable de control y lo mismo, un for que va a iterar hasta la longitud del vector. Y lo que va a hacer en este caso es preguntar si el contenido de bpruebas es igual a una m, y en caso de que sí lo sea, el acumulador va a ser igual a lo que ya estaba en el acumulador más el valor que estaba almacenado en el vector de tiempo. Entonces al final estamos retornando el acumulador, que va a tener almacenado la suma de todos los tiempos correspondientes a los participantes que se escribieron en m. Para terminar tenemos que hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a mostrar por pantalla tiempo total en minutos de los participantes de Mediterránea y mostramos el valor que está almacenado en acumulador tiempo. Acá también le podemos agregar un system CLS para limpiar la pantalla. Y por último tenemos la opción 3, que lo único que hace es salir y terminar el programa. Ahora, para ejecutar el programa y ver cómo funciona, podemos, para no hacerlo 50 veces, para evitar cargar 50 datos, lo que podemos hacer es ejecutarlo solamente con 4 datos, por ejemplo. Entonces le pongo un 3 a la longitud de cada vector y no un 4 porque el 0 ya está incluido, y a la constante longitud le pongo un 4. Bueno, y cuando compilamos el programa se ve así. Vamos a ingresar los datos del primer participante. Ponemos número de inscripción 1, tipo de prueba P. Y vamos a poner que le llevó 15 minutos. Para el participante 2, vamos a poner que fue M y que le llevó 20 minutos. Para el 3 vamos a poner de vuelta P y le llevó 25. Y por último, en el 4, vamos a poner que fue M de vuelta y que le llevó 10. Ahora voy a generar el informe y tenemos que la cantidad de participantes inscritos en pastelería fue de 2 y que el tiempo total en minutos de los participantes de Mediterránea fue de 30 minutos. Por último tenemos este comentario que nos pide que el ingreso de datos deben ser por separado, o sea, uno en lugar de todos juntos. Y además tenemos que no se tiene en cuenta el ingreso de más de 50 elementos. En realidad casi se tiene en cuenta, ya que al estar dentro de un for nunca se va a escapar de rango. Pero para realizarlo bien vamos a borrar este for y vamos a hacer que el ingreso de datos sea uno solo por cada vez que se llama a la opción 1. Bueno, para solucionar ese problema lo que hicimos fue usar un condicional if. Este condicional se va a ejecutar siempre que i sea menor a la longitud. Esta es la longitud de los vectores. Y la variable i la inicializamos en 0 acá arriba. Y además tenemos este cambio acá, que al finalizar la inscripción de un participante vamos a incrementar en 1 el valor de i. Entonces cuando el valor de i supere la longitud del vector, ya no vamos a poder seguir ejecutando la opción 1 del programa y nos va a salir el mensaje de no se pueden cargar más de 50 participantes. Bueno, voy a ejecutar el programa de vuelta solamente con 4 datos. Para el primer participante le ponemos número 1, P, y que le tomó 5 minutos. Y después de cargar los datos podemos ver que nos tira de vuelta el menú principal. Y si volvemos a llamar a la opción 1, tenemos para cargar los datos del siguiente participante. Y de esta manera la carga de datos es de 1 en 1. Cargo al último participante y vemos que si vuelvo a llamar a la opción 1 del menú me va a tirar algún tipo de error. Me está diciendo que no se pueden cargar más de 50 participantes. Esta vez fueron 4 para compilarlo más rápido y no nos deja avanzar. Y si pido el informe, tenemos que hubo solamente 2 participantes en pastelería, que cargué 2 nada más, y acá tenemos el acumulador del tiempo. Y de esta manera corregimos el error de que los datos del vector se carguen todos de una sola llamada a que se carguen de 1 en 1. Y además tenemos una tercera forma de resolverlo. Esta vez no vamos a utilizar un if, sino que vamos a hacer una validación sobre la variable de inscripción. Tenemos una validación que va a trabajar con la variable inscripción que pedimos arriba. Lo que va a hacer es que cuando el número de la inscripción sea menor al menor, o sea 1, o si no que sea mayor al de la longitud del vector, en este caso 4, pero en el programa original sería 50, nos va a indicar que el número que ingresamos está fuera de rango y le damos la posibilidad de reintentar. De esta manera estamos validando
de que nunca se cargue un vector fuera de rango. Vemos que cuando ingresamos la opción 1 del vector nos pide ingresar el número de inscripción del participante a registrar. De esta manera no estamos obligados a cargar uno en uno, sino que podemos ir directamente a cargar el participante número 3, por ejemplo. Y además podemos ver, por ejemplo, que si cargo un participante fuera de rango, por ejemplo el número 55, nos va a salir un error indicándonos que está fuera de rango y nos da la opción de cargar otro que sí esté permitido, por ejemplo el 2. De esta manera, además de agregarle una validación, podemos cargar el participante en el orden que nosotros querramos y además podemos reemplazar los datos de algún participante que ya hayamos escrito. Además, lo que tenemos que hacer es esta variable y ya no la vamos a utilizar, y en lugar de pasarle por parámetro la variable i, le pasamos por parámetro inscripción. Esta variable de i++ también nos está sobrando, así que la podemos borrar. Y el último cambio que tenemos que realizar es en la función de cargar datos. Como ahora no estamos utilizando i de la misma manera que antes, lo que tenemos que hacer es restarle 1. Esto es para acomodar, porque el usuario cuando ingresa el participante número 1, nosotros hacemos referencia a la posición número 0 del vector. Siempre es una posición anterior. Entonces las 3 veces que hacemos referencia ahí, vamos a tener que restarle 1. Y listo, ya está completo.